Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestro invitado que ha aceptado estar en nuestro estudio en la Ciudad de México. De visita a nuestro país está Rodrigo Escobar Gil, el importante jurista colombiano que actualmente es comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también relator para México, Argentina y Bolivia, relator sobre derechos para personas privadas de la libertad y bueno, pues una trayectoria muy importante a nivel internacional la que ha desempeñado Rodrigo Escobar Gil, a quien le agradezco que esté esta noche en el programa. Bienvenido. Sí, muchas gracias y muchas gracias por haberme invitado a este programa. ¿Qué elementos hay en el mapa de un hombre como usted para México, para Argentina, para Bolivia en particular, dado que son los países de su atención principal como comisionado de la Comisión Interamericana? Sí, realmente yo he tenido una larga experiencia en materia de derechos humanos y en materia de derecho constitucional, como quiera que yo fui magistrado de la Corte Constitucional de Colombia. Argentina, Bolivia, México presentan unos problemas que son problemas comunes a toda América Latina. Y en mi condición de colombiano también me he sensibilizado por esos problemas, porque son problemas muy comunes en todo el contexto de América Latina. ¿Qué hace común a estos países? ¿Cuáles son los temas principales que están presentes? Bueno, un problema muy delicado y grave en toda la región, pero fundamentalmente en los países de México, de Centroamérica y los países andinos como Colombia, es el problema del narcotráfico y de las organizaciones criminales. En relación con Argentina, el problema es menor, pero también son países que tienen muchas falencias desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista legislativo, en donde se requieren grandes reformas para asegurar el goce efectivo de todos los derechos. ¿En qué está pensando, por ejemplo, cuando habla de falencias en estos países? ¿Se requieren nuevas reformas? ¿Se requiere qué? Fundamentalmente, yo diría que se requiere que los derechos humanos, que es una construcción colectiva de los pueblos de América Latina, verdaderamente los estados adopten políticas para asegurar el goce efectivo de sus derechos. Por ejemplo, en materia de personas privadas de la libertad, el diagnóstico en toda la región es exactamente lo mismo. Las cárceles están sobrepobladas, hay un gran hacinamiento, no existen políticas criminales del Estado para la rehabilitación de las personas condenadas y realmente el sustrato es lo mismo, que es falta de políticas criminales, falta de medidas y de acciones orientadas a resolver unos problemas que son comunes en todo el continente. Rodrigo Escobar, el tema de las personas privadas de la libertad, bueno, uno puede imaginar desde luego el universo de personas que están en las cárceles, abiertamente en las cárceles, purgando sentencias o en proceso de ser sentenciados, pero hay también esta figura muy controvertida que en México se ha instalado con gran fuerza y es muy polémica, que es la del arraigo. Hace apenas unos días se presentó un reportaje en la prensa mexicana donde se mostraba cómo se han construido incluso instalaciones como si fueran carcelarias para personas arraigadas, lo cual nos habla de la dimensión de esta práctica. ¿Qué decir de un país como México que tiene esta figura pues aquí entre nosotros? Sí, realmente es una práctica abusiva por parte de las autoridades mexicanas, porque el arraigo como tal desconoce las garantías mínimas de la libertad personal. Por esa razón, la Comisión Interamericana en reiteradas ocasiones le ha pedido a México eliminar la figura del arraigo. Incluso hubo estados como el estado de Chiapas que eliminaron de su legislación el arraigo. Pero realmente someter a una persona a la privación de la libertad por 40 días, prorrogable por otros 40 días, sin conocer los motivos,
y sí que existan unos controles judiciales serios es un atropello de la libertad personal, máxime cuando la comisión tiene información de que en estos centros de arraigo es una práctica usual de la policía el maltrato y la tortura a las personas arraigadas con la finalidad de buscar confesiones que posteriormente son usadas en procesos penales. Por esa razón, la comisión ha venido pidiéndole al gobierno de México y a las autoridades públicas acabar con esta práctica. Hay otra práctica, o no más que una práctica, hay una realidad, digámoslo así, en México, también de largo tiempo en nuestro país, que es la llamada militarización. Acaba usted de mencionar uno de los problemas comunes en la región, en estos tres países en particular, que es la presencia fuerte del crimen organizado en diferentes espacios de la vida pública de estas naciones. La opción de militarizar la tarea de combate al crimen organizado trae consigo un conjunto de efectos y de consecuencias. En materia de derechos humanos, ¿qué dice el relator? Sí, en realidad lo recomendable es que los problemas de seguridad ciudadana se han manejado con criterios civiles y se ha manejado por la policía. Los militares no tienen la formación y no tienen los procedimientos adecuados para preservar el orden público. Normalmente los militares tienen unos procedimientos que normalmente chocan con los derechos humanos. Por esa razón hay múltiples quejas en la comisión de abusos en que han incurrido presuntamente militares en ejercicio de estas actividades. Sin embargo, dada mi experiencia y teniendo en cuenta el grave desafío y el grave problema que para México representan las organizaciones criminales y las organizaciones al margen de la ley, en circunstancias excepcionales es legítimo que el Estado acuda a los militares para preservar la seguridad ciudadana, pero eso debe ir acompañado de verdaderos controles para evitar abusos. ¿Y cuánto dura una excepcionalidad? Sí, si dura años, no, ya realmente debe ser norma, ¿no? En circunstancias excepcionales y mientras el Estado implementa políticas e implementa medidas para tener instrumentos más eficaces. Por ejemplo, es esencial, es importante que México depure y mejore sus cuerpos de policía, las instituciones de la policía, para efectos de hacerle frente a este problema de las organizaciones criminales. ¿Qué pasa, Rodrigo, cuando da la impresión de que la frontera se pierde y no queda claro exactamente cuándo incluso la capacitación policíaca acaba siendo capacitación militar o cuándo incluso se hace una especie de concepto contradictorio de policía militar o cosas por el estilo? Ahí entramos en procesos complejos para un Estado, para una sociedad. Sí, bueno, realmente la policía, si bien es cierto dentro de la concepción constitucional son cuerpos civiles, lo cierto es que también son cuerpos cuasi militares, porque para efectos de cumplir adecuadamente sus funciones necesitan de una organización, necesitan de una disciplina y necesitan manejar las armas. Aquí lo importante es la capacitación y la formación, por ejemplo, en derechos humanos, para que solo muy excepcionalmente se use la fuerza. La policía solo debe usar la fuerza en casos que sean estrictamente necesarios y cuando no disponga de otros medios para cumplir con su finalidad, que es un entrenamiento que normalmente no tienen los militares. Déjeme, Rodrigo, hacer una pausa y regresamos en esta conversación con usted. Gracias. Bueno, regresamos en esta conversación con el comisionado Rodrigo Escobar Gil
Lo hemos escuchado hablar del tema de las personas privadas de la libertad, de los asuntos que son comunes en las naciones, particularmente mencionó Argentina, México y Bolivia, que son los focos de atención principal. Estamos también hablando de lo que sucede particularmente en México con el tema de la militarización, con el tema del arraigo, pero también déjeme preguntarle qué piensa de lo que ha sido como diría el presidente de la Corte Mexicana, cambio de paradigma, o lo que significa un rediseño de la justicia mexicana a partir de una reforma constitucional que coloca el tema de los derechos humanos como el eje principal, digamos, de lo jurídico y jurisdiccional. De forma reciente, la Suprema Corte de Justicia acaba de resolver un tema que para organismos internacionales y nacionales de derechos humanos parece una involución. La Corte resolvió una contradicción de tesis en donde colocó en casos en que la Constitución determine una cosa, como norma superior respecto a los tratados internacionales, cuando había una reforma constitucional en un sentido distinto. Sé que conoce el tema perfectamente. ¿Qué piensa de lo que resolvió la Corte sobre la materia? Sí, realmente me parece una decisión regresiva y una decisión bastante grave desde la perspectiva de los derechos humanos. Como constitucionalista y como internacionalista en materia de derechos humanos, considero que con esta decisión la Suprema Corte de Justicia de México borra los grandes esfuerzos que se habían venido haciendo en los últimos años en materia de derechos humanos. ¿Borra? En realidad hubo una reforma constitucional muy importante, la reforma constitucional de junio del 2011, en donde se estableció que los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México tenían el mismo valor que los derechos contenidos en la Constitución. Con esta decisión, lo que se ha producido es que las restricciones a los derechos humanos establecidas en la Constitución y que sean incompatibles con los derechos contenidos en los tratados internacionales, se le va a dar prelación a las restricciones establecidas en la Constitución, con lo cual en realidad se está haciendo prevalecer una norma constitucional restrictiva, desfavorable en el campo de los derechos humanos, a una norma internacional protectora de los derechos humanos. Se ha dicho por parte de quienes finalmente discutieron el tema que será solo en casos de excepción. Se está planteando que tienen igual condición los tratados internacionales y la Constitución, y que incluso quedará a favor de la persona las resoluciones casuísticas, pero que las particularidades, cualquier cosa que eso signifique, de la Constitución son las que colocarán a la Constitución por arriba de los tratados. Sí, pero realmente es para los casos excepcionales en donde tiene valor e importancia los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, Rodrigo, la Constitución mexicana no permite a los ministros de culto postularse para ser candidatos. Esa es una condición propia de la Constitución mexicana que, si se colocara en contraste con los tratados internacionales, bueno, pues a la hora de que se resolviera un caso, tendría que ser a favor de la persona que alegue un derecho. Ese caso, por ejemplo, sí, es en donde aplicaría la decisión de la Corte. Sí, pero es que en los tratados internacionales uno de los derechos humanos fundamentales son los derechos políticos, el derecho de elegir y ser elegido. En el caso de la Constitución se está restringiendo ese derecho fundamental, el derecho de elegir y ser elegido. Entonces, en realidad, se está desconociendo el núcleo fundamental de un derecho que es básico en cualquier democracia. O, por ejemplo, el tema del arraigo, del que hablábamos hace un momento. Si en la Constitución se acepta el arraigo, se le está dando prelación a una práctica que desconoce todas las garantías diseñadas
por la comunidad internacional para defender la libertad personal. En la Convención Americana se establece que las personas solamente pueden ser privadas de la libertad por orden de una autoridad judicial y por unos términos precisos. Aquí se priva de la libertad por términos indefinidos, con lo cual pues se está desconociendo los derechos humanos, que en este caso tendrían prelación. La única situación en que se permite que una norma constitucional prevalezca sobre un derecho contenido en un tratado internacional es cuando la norma constitucional es más favorable. En esos casos prevalece la Constitución, pero no en caso contrario. Hay un tema que en México ha dado varios motivos de polémica, que tiene que ver con el llamado debido proceso. Déjeme ir a ese punto del debido proceso y colocar esta conversación en este debate que algunos quieren dar sobre que la defensa de los derechos humanos o las nuevas herramientas a favor de los derechos humanos le dan herramientas a los delincuentes para defenderse de situaciones que, bueno, desde luego producen cosas que pueden ser muy contradictorias para la sociedad. Sí. En México hemos tenido varios casos, 3 en particular, donde el tema del debido proceso ha sido eje central. La liberación de una ciudadana francesa que colocó a la sociedad mexicana muy polarizada, en donde se determinó por la Corte liberarla a raíz de determinar que el debido proceso había sido infraccionado. Está el caso de un muy conocido narcotraficante que después de muchísimos años en la cárcel salió libre por una razón de índole similar, y un caso que tiene que ver con un profesor indígena, Alberto Patistán, que está sentenciado a 60 años y que su proceso fue absolutamente indebido, digámoslo así. Es un consenso general que hay un inocente en la cárcel. Y ahí, bueno, quedó en la cárcel en algo también muy controvertido. Entonces, el tema del debido proceso de los derechos humanos genera casos y situaciones que resultan muy contradictorios para la sociedad, por lo que puede significar poder ver salir a un individuo, por ejemplo, que cabalmente es reconocido como el capo de capos, digámoslo así, por un elemento pequeño que le permitió una rendija y salir. ¿Qué dice de esos grandes debates, no? Bueno, ese es un debate de un gran contenido y de una gran profundidad que en este corto espacio no podríamos desarrollar, pero aquí lo fundamental es decir que el debido proceso es una de las garantías más importantes que ha construido la humanidad en todos los tiempos. Es la garantía de la presunción de inocencia, de la libertad personal, la garantía de que una persona no puede ser condenada sin que se respeten unas reglas mínimas como el derecho a ser oído, el derecho de presentar pruebas, el derecho de controvertir las que se hayan practicado en su contra, y que cuando se condene es con la plenitud de las pruebas. En realidad no existe ninguna incompatibilidad entre la seguridad ciudadana y el debido proceso. Puede existir seguridad ciudadana con el respeto pleno de los derechos humanos. Hay un sofisma en nuestras sociedades latinoamericanas en que la seguridad ciudadana es incompatible con los derechos humanos, y ese es un grave error. Lo vemos mucho, por ejemplo, con el tema de la detención preventiva. Las cárceles en América Latina están totalmente hacinadas, y en la generalidad de las cárceles más del 50% de las personas están cobijadas bajo la presunción de inocencia. Se detienen a las personas por presiones, ya sea del gobierno o por presiones mediáticas, pero sin que realmente se den los presupuestos básicos para que las personas estén en libertad. Lo que se requiere es un cambio de paradigma y que haya políticas criminales efectivas. Yo creo que la seguridad ciudadana se puede construir fortaleciendo la justicia, y que de ninguna manera el debido proceso es un obstáculo para que haya justicia y para que haya seguridad. Rodrigo, déjeme hacer una pausa y entramos en la parte final de la conversación.
Bueno, pues entramos en la parte final, Rodrigo Escobar, con 2 minutos que nos quedan. ¿Cómo cerraría el programa? ¿Con qué reflexión? Bueno, yo creo que México tiene un gran desafío y es fortalecer institucionalmente el Estado para combatir eficazmente los problemas de seguridad ciudadana, pero también creo que otro desafío fundamental es que haya justicia frente a un cuadro de impunidad que se han presentado por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el crimen organizado. Por ejemplo, en el tema de desapariciones es necesario que haya mucha justicia y que se localicen a las personas desaparecidas. Por miles. También sí, que son cifras inmensamente grandes. También con relación a los migrantes es necesario que haya justicia frente al secuestro, a los asesinatos y a las desapariciones de los migrantes. En realidad, yo creo que ese es el gran desafío del Estado. Primero, combatir el crimen organizado eficazmente, fortaleciendo al Estado, desmilitarizando la seguridad ciudadana y fortaleciendo la policía tanto a nivel federal como a nivel estatal, y también fortaleciendo la justicia para que efectivamente pueda haber justicia, verdad y reparación. Pues ahí está, Rodrigo Escobar, todo esto que desde su condición de relator y de comisionado puede decir sobre estos países y sobre México. Deja apuntados grandes temas, desde luego, que están ahí para nosotros, y le agradezco mucho que esté aquí para conversarlos. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, y ha sido un gran gusto estar en este programa y la oportunidad de dirigirme a toda la audiencia del continente. Muchísimas gracias, Rodrigo, y hasta la próxima. Bienvenido a México y gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima, y gracias a ustedes que nos permitieron acompañarles. Pásela bien y hasta mañana.